de la Semana Global de Emprendimiento. Bueno, dar las gracias a AGE en esto, que es su jornada, ¿no? Y además hemos colaborado mucho durante estos años. Bueno, y a todo el equipo de Palma Activa, todos los técnicos que hacen posible también de que podamos estar hoy aquí. También, como no puede ser de otra manera, dar la bienvenida en nombre de nuestro alcalde, señor Martínez, de nuestra regidora, Lupe Ferrer, que hoy no han podido estar por motivos de agenda, pero sé que les hacía mucha ilusión de que se hicieran estas jornadas. Con respecto a estas jornadas, bueno, es mejor que se vea lo que va a pasar. Yo remarcar que lo que dije ya ayer, que nos ponemos a nivel de las grandes capitales europeas, como es Madrid, Barcelona, París, Londres, Roma, que hoy a estas horas también están haciendo jornadas de este tipo. Eso es importante, solamente hace 2 años que nos hemos metido en este club, digamos, de las grandes capitales de Europa, por lo cual para nosotros es un orgullo, ¿no? Decir que todo esto no sería posible sin vuestra asistencia, sin gente que tenga inquietudes, que tenga ganas de aprender. Cada día, recordar que cada día hay una temática. Hoy hay una temática muy especial y además en un formato muy nuevo que son las microtalks, que yo tengo mucha curiosidad porque es la primera vez que lo hacemos aquí en Palma Activa, de ver este nuevo formato que va a ser seguramente muy atractivo y nos va a dar muchos juegos. Mañana vamos a tener el Día de la Mujer, importantísimo. El jueves, por primera vez, el tema de las emociones. Va a haber psicólogos para tratar todo el tema de autónomos y emprendedores, la gestión de las emociones. Y el viernes acabaremos con una gran conferencia de comunicación. Yo creo que la semana hay un buen plantel, está servida y ya solamente puedo decir que disfruten mucho. Yo me voy a sentar y lo pienso disfrutar también. Muchas gracias a todos. Ya paso la palabra al presidente de Joves Empresarios, el señor Joan Blanc. Gracias. Nada, muy rápido, 30 segundos. Os quería comentar un poco de qué van las microtalks, porque lo importante es escuchar a los ponentes, que son gente que tiene mucha experiencia y que creo que nos pueden transmitir bastante conocimiento. Serán 3 charlas de 20 minutos con píldoras para que os llevéis y podáis aplicar de manera efectiva en vuestros negocios, y la última parte será una ronda de preguntas, ¿vale? De todas esas dudas que surjan durante estas 3 píldoras de 20 minutos, pues que podáis interactuar con ellos y que os puedan solventar cualquier duda. Nada, comentaros, como decía Juan Antonio, que es una muy buena noticia para Palma que estemos dentro de las capitales europeas. Al final se habla mucho de emprendimiento, se habla mucho de empresa, pero se toman pocas iniciativas a nivel global y bueno, pues para nosotros desde la Asociación de Jóvenes Empresarios creemos que es muy importante que se dé valor a todos esos emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias que quieran desarrollar su negocio y poner en valor que cómo se mueve la economía, ¿no? Que la economía se mueve pues gracias a las empresas y a los equipos que tienen esas empresas. Como os he dicho, hoy va a ser rápido, así que ya no sé quién hace el paso. ¿Lo hago yo el paso? Vale, perfecto. Pues en primer lugar estará Jorge Morey, que Jorge es abogado especialista principalmente en tecnología, con largo recorrido en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y lo que intenta desde hace unos años es unir el tema de inteligencia artificial con derecho. Siempre le introduzco mal porque es una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y siempre dejo algo por añadir. Así que nada, espero que disfrutéis mucho y nada, esperamos veros en la Asociación de Jóvenes Empresarios en los que queráis apuntaros. Gracias. Gracias. Bon día, buenos días. Primero todo, gracias a AGE y a la Palma Activa por la invitación. Mi objetivo es durante los próximos 20 minutos hablaros de datos, de cómo esos datos, por lógica, nos van a llevar a conocimiento, pero dentro de mi formación profesional, lo importante es que tener en cuenta la cuestión jurídica en todo ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces, el título es del dato al insight. El insight es conocimiento y, por tanto, es cómo convertir la información en decisiones inteligentes. De los aquí presentes, autónomos o pequeñas empresas, ¿cuántos diríais que tenéis datos de vuestra empresa? Así, en bruto, en general. Y de esos datos, ¿cuántos diríais que tenéis conocimiento? Es decir, que sabéis un poco qué implican y qué palanca se puede utilizar. Ahí cómo estamos.
Bueno, no está mal. El objetivo es un poco ver eso y cómo el llegar del dato puro y duro a en bruto a conocimiento tiene muchas consecuencias jurídicas. Entonces, haces tomar malas decisiones en eso puede hacer que la acción que hemos tomado al final se nos vaya un poco a pique y es lo que hay que intentar evitar, ¿de acuerdo? ¿Por qué importan los datos? Siguen siendo el mayor activo del siglo XXI, probablemente quitando la energía y seguramente la energía lo va a sustituir o va a estar casi igualándolo en la próxima década porque la inteligencia artificial está necesitando muchísima energía, pero sigue siendo un activo tremendamente valioso. Cada vez que Google os pide, oye, ¿esto que estás viendo aquí qué es? ¿Un semáforo o es un paso de peatones? Y ahí en plan les decimos, no, esto es una moto, no, lo que estamos ahí haciendo es entrenando a la inteligencia artificial normalmente de vehículos autónomos de Google para que sepan distinguir cuando van por la calle si lo que están viendo es un semáforo o un paso de peatones. Esos son datos y lo estamos haciendo gratis. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, siguen siendo un activo muy valioso, pero solo tienen valor cuando se transforman en conocimiento. Y ahora veremos un poco cómo se hace ese juego. La cuestión es que si no transformamos ese dato en conocimiento, lo que tenemos, que es hoy en día una barbaridad, eso es ruido. Tenemos muchísimo ruido. Entonces, lo que hay que intentar evitar es que toda la información que tenemos a nivel de nuestro negocio, más grande, más pequeño, es indiferente, puede ser un autónomo y una empresa más grande, es cómo lo convertimos en conocimiento y sobre todo nos lleva a tomar decisiones que luego tengan valor para la empresa. Pero, y aquí entraré yo, en plan, ahí viene el abogado, en plan, el abogado ha entrado en el grupo de WhatsApp, es, ojo cuando tomáis decisiones, porque a veces las decisiones pueden estar mal tomadas jurídicamente y nos llevan todo el invento para abajo, ¿de acuerdo? Muy básicamente, cuando hablamos de datos, ¿a qué nos referimos? Es información en bruto sin procesar. Por eso cuando decía, ¿quién de aquí tiene datos? Absolutamente todos tenéis datos. Porque estadísticas de la web, los niveles más o menos de facturación, los correos electrónicos, los WhatsApps que os envían los clientes pesados al business, todo eso son datos y muchísimas otras cosas. El objetivo es al menos pasarlo a información, que es cuando ya todo ese dato estadístico que tengo, por ejemplo, de la web, ya sé que hay gente que viene del móvil y hay gente que viene del ordenador portátil, o hay gente que viene de este país o viene de este otro, o que entra a esta hora o a este otro lugar. Eso ya es empezar a darle organización a esa información, a ese dato y por tanto un poquito de contexto. Siguiente paso es cuando ya tengo información, damos el salto a conocimiento y es, lo que estoy viendo es que de estos datos estadísticos de la web, donde hay gente que entra en el móvil, los que entran en el móvil, un 40% se me cae, por ejemplo, cuando está comprando. Eso es un conocimiento ya más valioso. Y ahí sí que podemos ir al siguiente paso, que es lo que nos interesa, que es tomar decisiones. Si la gente que entra en mi web a través del móvil, un 40% se me cae a la hora de comprar algo, tengo que tomar una decisión para mejorar eso, porque hoy en día la gran mayoría de gente navega a través del móvil. Entonces el juego siempre va a ser ese. Y pondré 3 ejemplos muy sencillos para que lo veáis. Y cómo mucha de ese dato que tenemos hoy en día es francamente fácil de trabajar con un ChatGPT, con un Gemini, con un Claude. Mucha inteligencia artificial nos permite hacer cosas que hace 10 años era francamente complejo o requería ir a servicios un poco más especializados y sacar un poquito de provecho, sacar ese insight que le llaman en inglés, ese conocimiento. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Pero todo este rollo tiene que implicar también buenas decisiones legales. Si no hacemos un buen tratamiento de esos datos, cómo los recogemos, cómo los recopilamos, cómo los tratamos, etcétera, 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 al final puede ser que la decisión que tomemos tenga malas consecuencias y nos lleve un dolor de cabeza. Entonces, la decisión tomada y el conocimiento generado debe ser legal porque entre los datos que tenemos van a haber de todo tipo. Va a haber datos, por ejemplo, cuántos empleados tenemos, cuándo entran o salen del trabajo, si utilizan un vehículo de empresa o no. ¿Cuál es, por ejemplo, el dato de ventas de todo tipo? ¿De dónde viene y de dónde no viene? ¿Cuánta es la cantidad? ¿Cuánta es el volumen en un sentido u otro? Datos financieros, los de clientes. Por ejemplo, un correo electrónico. Un correo electrónico es un dato. La gente vende y la gente compra bases de datos de correos electrónicos. Eso es una decisión que uno se puede tomar por intentar llegar a más lejos. Eso puede tener una consecuencia legal muy mala y es comprar una base de datos que esté intoxicada, que no tenga consentimientos y se nos vaya a pique el invento en un periquete y nos hayamos gastado una pasta. Entonces, ese es un poco el objetivo. Y también pueden ser muchísimos datos externos. Pueden ser desde las tendencias de un sector especializado, lo que la gente opina en mi Booking, lo que la gente está diciendo en mi TripAdvisor. Hoy en día, si yo le pido a ChatGPT en una versión un modelo un poco avanzado, tipo Thinking o similar, le digo, analiza las reseñas de mi restaurante o de mi negocio en tal sitio y te doy aquí la URL y me tienes que extraer, no si tengo un 4.5 sobre 5, sino cuál es el análisis de sentimiento de esas 150 reviews que tengo.
Hoy en día eso es sobre datos sacar conocimiento y es posible hacerlo. Algunos de los datos que le podemos dar a ChatGPT, tipo, aquí tienes toda la lista de mis empleados, nombres, apellidos, nóminas, DNIs, etc. Sácame, por ejemplo, cuál es el que parece más activo en función de su entrada o salida del trabajo. Eso también es dato, eso también va a ser conocimiento, pero quizá nos da un dolor de cabeza legal. Es un poco lo que tenemos que intentar evitar, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, la idea es esta. Todo este dato que vamos a recopilar y ese proceso hacia el conocimiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que implicará normativa de distinto tipo, el dato personal, la que nos viene de inteligencia artificial, la que aplica, por ejemplo, en consumidores si trabajáis más con usuario final, la que implica a nivel de contratos y, por tanto, hay normativa cuando tenemos que tomar decisiones y llegar al conocimiento. 3 ejemplos muy sencillos para que veáis un poco la idea. Quiero, por ejemplo, controlar cuánta gente deja el carrito de compras si tengo una tienda online o he empezado a vender online, en cualquier, ya sea en redes sociales o en una página web. Voy a recopilar, tengo datos y ahí que tengo, hay lo que se llaman los logs del servidor, o sea, los registros de cuánta gente entra, qué hora entra, qué hace, qué no hace, por dónde entra, por dónde sale, bla, bla, bla. Una cosa se llama IPs. IPs es una ristra de números que es como las calles, es como la calle de Jorge viene de este dispositivo de esta forma, entonces es una forma de saber de dónde viene. Y luego toda una serie de información extra, tipo este usuario entra desde Windows, este entra desde Mac, este entra a esta hora, este entra de este país, este lo hace con este tipo de dispositivo, etc. Eso es información, ¿de acuerdo? Ahora quiero convertir esa información, porque lo que me interesa es saber que la gente pone cosas en el carrito de la compra, pero llega un momento en que no todos compran. Por alguna razón deja la compra y yo no sé por qué. Y eso es un problema y se puede intentar conseguir una ventaja. Entonces voy a intentar saber cuál es la tasa de rebote, que se llama técnicamente, os explico qué es, desde que la gente entra en mi web. Es decir, tasa de rebote es Jorge ha entrado en la página web para comprarse unos zapatos o unos pantalones, ha puesto cosas en el carrito, pero cuando está a mitad del proceso de compra se ha ido. Literalmente se ha ido a otro sitio, se ha ido a otra web, eso es que había un rebote. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Jorge se está yendo? ¿Qué ha pasado? ¿Los pantalones son caros de golpe? ¿Por qué los ha puesto pero luego se los ha repensado? Ahí tengo una pregunta, pero no tengo la respuesta. La idea es pensar que los datos que tengo internamente un poquito trabajados, indiferentemente de la escala, me pueden llevar a conocimiento. Pero pensar que para llegar a eso hay que tener cuestiones jurídicas por en medio. Entonces, quiero saber, por ejemplo, el tiempo que tarda alguien en Jorge poner, por ejemplo, esta mesa en el carrito de la compra y saber cuánto tiempo tarda en hacer el proceso de compra o por qué lo deja por en medio. Okay. Lo que descubro con esos datos y analizar, contextualizarlos un poquito, es que el conocimiento, detecto que, por ejemplo, la gente que está en móvil definitivamente tiene más dificultades. Es decir, la gran mayoría de gente, o un 40% de la gente que está poniendo cosas en el carrito de compra en mi web, se va. Eso me está dando una pista de que probablemente mi web no está suficientemente bien pensada para trabajar en móvil. Entonces, eso por lógica me tiene que llevar a una decisión que es simplificar el proceso de compra en móvil, es decir, hacer una versión muy especializada quizá de mi tienda para móvil, que sea más sencilla, que sea un poquito más fácil de navegar, e incluso hacer publicidad específica. Se puede hacer publicidad por dispositivo y demás. Aquí hemos detectado un problema, se me va la gente en medio del proceso de compra, es un problema. Legalmente hay formas de explotarlo muy curiosas que se pueden trabajar. Y el íter que hemos seguido, o sea, el camino que hemos seguido es de datos a información y conocimiento de decisión. Pero aquí hay cuestiones legales a tener en cuenta. ¿Cómo he sabido yo todos estos datos de estadística y bla, bla, bla? Porque les he instalado cookies, esas cosas que nos encanta a todos aceptar o rechazar cuando entramos. Eso es legal hacerlo. De hecho, esta semana sabremos cómo Europa se replantea el tema, porque va a haber cambios bastante serios. Pero el tema es que las cookies bien instaladas, bien configuradas, nos pueden dar mucha información que luego transformemos en ese conocimiento. Si recopilo estadísticas de cómo el usuario se me hace y se comporta, desde dejar el carrito a, por ejemplo, tomar decisiones un poco o cambiar el número de unidades, cambiar el precio, hacer toda una serie de cosas que yo de otra forma no puedo saber, también lo puedo recopilar muchas veces con esa información en esos cookies, pero si he recopilado esa información de forma correcta legalmente, normalmente va a ser un consentimiento, luego la decisión que tomaré, que es, por ejemplo, conservar los datos más tiempo y a partir de ahí hacer esa publicidad especial o esa versión especial, puede ser que tenga una reclamación, puede ser que tenga una denuncia, etcétera, y se rompa. Entonces, siempre pensad que todos tenemos datos, hay que darle un poco de contexto a esa información. La lógica es, con estos datos tengo una pregunta y quiero llegar a esa potencial respuesta y a partir de ahí tomo una decisión. Pero en ese camino debo tener siempre en cuenta alguna normativa. Porque si no, lo que vamos a hacer es tomar decisiones que al final van a estar cojas o que se nos pueden caer o que al final incluso nos pueden generar dolores de cabeza extra. Es lo que sí que un poco se quiere evitar. Entonces, atención al cliente con IA.
Aquí lo que quiero hacer es, estoy hasta las narices de recibir mensajes, llamadas, videollamadas, WhatsApps, emails, etcétera, de todo tipo y todo color. No me da la vida porque quiero hacer otras cosas, quiero vivir en general, que tampoco no está mal, quiero atender eventos, quiero tener un poco más de vida. Bueno, aquí el dato bruto que voy a tener es, por ejemplo, transcripciones de todo ese contenido. Jorge me ha escrito pidiendo tal, a qué hora abre la tienda, si en Navidades y ahora en Black Friday vamos a hacer una oferta especial, cómo funciona esto, bla, bla, bla. Tengo mucha información, tengo mucho dato, pero muy en bruto. Aquí lo vamos a dar un poquito de contexto y por tanto le damos a información y voy a clasificar todo ese dato en nivel de, oye, ¿cuál es el motivo del envío? Por ejemplo, mucha gente me pide a qué hora abrimos o mucha gente me pide si tenemos una promoción especial o tenemos algún producto especial o, por ejemplo, simplemente el nivel de satisfacción. Oye, he estado súper contento con lo que habéis hecho o habéis hecho un desastre de servicio. Es una forma de, hay que categorizar eso, por ejemplo, es una opción. De esa categorización, de ese contexto, lo que derivo, por ejemplo, en el caso de las llamadas, es que la gente se pone un poquito agresiva a partir de los 3 minutos. Según el caso pueden ser menos, pero bueno. Entonces, ahí ya tengo, de pasado de data, un conocimiento muy concreto. He detectado un problema y he detectado que en atención al cliente, si la voy a hacer con inteligencia artificial, si la gente tiene que esperar más de 3 minutos y mayormente está hablando con un robot, no le hace mucha ilusión. Es comprensible. ¿Cuál es una potencial decisión? Bueno, en horas punta, por ejemplo, cuando hay campañas navideñas, etcétera, etcétera, voy a aumentar el equipo, o sea, más gente para ayudar en eso, y también voy a facilitar el acceso a respuestas, es decir, que tengan, por ejemplo, una wiki de preguntas y respuestas muy sencilla de acceder, de forma que al teleoperador que le llamen pidiéndole cosas tenga más facilidad para encontrar la documentación que necesite, conteste más rápido y por tanto la gente tenga que esperar menos. Es un poco la lógica. Todo esto que está muy bien tiene consecuencias o tiene decisiones legales por debajo. Por ejemplo, si voy a utilizar un proveedor de IA para que me transcriba todo y me haga un análisis y me dé pautas de, oye, Jorge, aquí está pasando este tipo de cuestión y aquí está otra, ¿dónde está y quién es ese proveedor de inteligencia artificial? Legalmente me interesa saberlo porque esas transcripciones de llamadas, mensajes, audios, etcétera, 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 son datos personales. Hay nombres, apellidos, teléfonos, habrá fotografías, por ejemplo, si es el estado de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí tengo que localizar a un proveedor que sea correcto para que luego esa información que voy a utilizar y esa decisión que tome pues no me lleve a un problema extra. Tengo que asegurar y almacenar, de dónde almacena, por ejemplo, los datos el call center. Si el proveedor de IA no es también call center, saber dónde está ubicado, no es lo mismo tenerlo en países fuera del espacio económico europeo o tenerlos, por ejemplo, en Estados Unidos. Puede implicar que lo que estoy haciendo técnicamente es transferir información fuera de esta geografía y eso puede darme dolores de cabeza que me condicione luego alguna de las cosas que quiero hacer. Y finalmente, cuando tengo empleados propios o externalizados que atienden llamadas, en plan, Jorge está muy pesado porque se le ha prestado un servicio muy malo, etcétera, 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 tengo que saber que la información que gestiona ese empleado en el call center, por ejemplo, ya sea propio o externo, es confidencial, que no puede hacer según qué cosas con esa información, etcétera, etcétera. Por tanto, de nuevo, estamos en una situación donde tengo datos en bruto, he detectado un problema o una potencial oportunidad, quiero hacer atención al cliente con IA, voy a ganar tiempo, voy a ganar horas y calidad, pero en el proceso hasta llegar a ese punto de conocimiento de no quiero que la gente espere mucho porque sé que eso genera estrés y genera problemáticas, tengo que pensar legalmente en cómo tomo las decisiones, ¿de acuerdo? Y la última, morosidad y cobros. Es un problema que a todo el mundo afecta. No me pagan o me pagan tarde. ¿Qué datos tengo aquí? Tengo facturas, tengo fechas de vencimiento, impagos. Todos tenemos esa información. ¿Qué información busco aquí? Es decir, ¿cómo transformo ese dato puro en información? Pues, por ejemplo, puedo conocer, si le doy un poquito de contexto, la rentabilidad por sector o incluso dónde recupero más dinero más rápido. Eso me lleva a un conocimiento y es que el sector Horeca concentra el 60% del riesgo de mi sector. Por tanto, ahí lo que puedo tomar como decisión estratégica es, oye, pues a este sector o bien le limito los tiempos de pago o los alargo o les doy incentivos por un pronto pago, etcétera, etcétera. De nuevo, he pasado de algo en bruto que todos tenemos. Literalmente se puede sacar un Excel, un CSV, subir a ChatGPT, pedirle al modelo Thinking o aparecido, decir, oye, ¿qué tendencias ves en estos datos? Eso os llevará al contexto de información y a partir de ahí pedirle, oye, ¿qué crees que podría hacer? Eso es en plan si queremos un poco delegar nuestra toma de decisiones. Tampoco hay que hacerlo así tan a lo grande, pero para que luego para facilitar esto, para que veáis que es relativamente sencillo hoy en día hacer esto. Pero todo esto de nuevo tiene consecuencias legales.
Una cosa que mucha gente no hace en las facturas es poner una clausulita muy sencilla, pero que luego puede ser muy útil si lo que queréis es que os paguen cosas impagadas. Yo tengo que poner las cláusulas, decir, oye, Jorge, la empresa de Jorge, lo que sea, utiliza o trata tus datos para gestionar legalmente ese pago. Me obliga la ley, no lo hago por ilusión en este caso. Pero además puedo decir que si tengo que reclamarte la cantidad que me debes, puedo utilizar esa indicación y esa cláusula puede ser un primer paso. Por tanto, una cuestión que tendría que hacer en facturas en este supuesto es informar en esas facturas que uno de los tratamientos de los datos que voy a hacer sobre ti es potencialmente pedir un recobro. Ya sea lo haga yo activamente o se lo diría a un tercero. Si lo que hago es utilizar una de estas plataformas que analiza en tiempo real mi nivel de facturación y me dice, mira, Jorge, te pago el 70% de lo que te deben, yo me encargo de recobrarlo y tú al menos tienes esa parte cubierta, que eso cada vez hay más servicios que hacen ese tipo de cuestiones. Tengo que ver dónde está esa empresa, cómo funciona, etcétera, etcétera, porque al final le estamos dando mucho acceso a información personal, pero es una forma de resolver el problema de recobros, eso está ahí obviamente presente. Si se amenaza con la inclusión de alguien en un fichero de morosos, es una opción que funciona, es algo que da mucho dolores de cabeza salir y que por tanto es una palanca de uso muy buena si lo que queremos es cobrar. Hay que hacerlo bien. El primer paso que habríamos dicho es incluir en las facturas esa cláusula, si no hay que hacer una serie de pasos, pero de nuevo volvemos a estar en una cuestión de tengo morosidad, tengo datos potenciales sobre esa morosidad, la contextualizo un poco, a partir de ahí detecto dónde está mi mayor dolor de cabeza, por ejemplo el sector Horeca, y tomo una decisión. Pero esa decisión necesita tener una capa legal, porque si no, luego, si yo meto a alguien en un refichero de morosos y no he seguido los pasos correctos, esa persona, si es un poco lógica, va a ir a la Agencia Española de Protección de Datos, nos va a demandar, o sea, nos va a denunciar, mejor dicho, allí, y tenemos un 95% de perder. Entonces hay que jugar con eso para no tener ese dolor de cabeza. Conclusiones. Sin datos no hay conocimiento. Lo que tendremos es un montón de ruido. Y ya hay mucho ruido hoy en día. Entonces la idea sería un poco, si puede ser, rebajar ese nivel. Ahora bien, conectar uno con otro no es automático. Es más fácil que nunca. Inteligencia artificial y demás simplifica mucho cosas que hace 5 o 10 años era muy complejo o era bastante más trabajoso. Procesar esos datos a pequeña y mediana escala es probablemente eso, más sencillo que nunca, por tanto se puede trabajar bien y creo que merece la pena hacer el esfuerzo y poner ahí un poco de, oye, si te doy los datos de, por ejemplo, dónde está mi negocio y el negocio que quiero abrir y los datos de facturación de X sectores, que mucha de esa información es pública, ChatGPT, ¿me podrías sugerir dónde tendría que abrir mi próxima oficina? Yo he hecho muchos de estos experimentos en el sector legal y te dan pistas francamente buenas, entonces se puede hacer cosas muy chulas. Y por otro lado, el conocimiento debe llevar a decisiones, porque si no lo que nos va a llevar es mayormente a parálisis. Es decir, si yo tengo mucho conocimiento de mi negocio pero no tomo decisiones, lo que voy a estar es paralizado. Ahora bien, para poder dormir mejor, convendría que esas decisiones tuvieran en cuenta las cuestiones jurídicas de lo que voy a hacer, ya sea en protección de datos, ya sean consumidores, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, quedamos un poco con esa idea de todos tenéis datos, todos podéis llegar al conocimiento, es encontrar un poco ese camino. Tenemos más instrumentos que nunca para hacerlo, pero siempre pensad con el pepito grillo del abogado, en plan, hagamos esto bien para no tener dolores de cabeza. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Félix Martínez, tengo una empresa de transformación digital especializada en transformación digital de constructoras que se llama Kafka's Head y os voy a hablar de cómo las personas influyen en la transformación digital de las empresas. Lo primero que tenemos que aclarar es qué entendemos por transformación digital. Y imagino que si os pregunto a cada uno de vosotros tendréis un concepto parecido, pero probablemente lo explicaréis de manera diferente. Para nosotros, en Kafka's Head no es más que poner la tecnología al servicio de las personas para conseguir que los procesos sean eficientes. Qué fácil, ¿no? Pues sí. Sin embargo, voy a traer 2 métricas ahora que, bueno, había unas animaciones para poner la fuente después, pero para que veáis que no me invento los números, está ahí la fuente, pequeña para que no lo podáis leer y comprobar. Y empezamos con el 70%. Los que no estuvisteis en julio en mi charla de CAEP, ¿qué creéis que es el 70%? ¿Perdón? Efectivamente, no estuviste en julio, ¿no? Es que es muy conocida, claro, es que se dedica a ello. Efectivamente, el 70% de las empresas que inician una transformación digital fracasan.
Que si era tan fácil como la anterior, dices, joder, vaya, ¿no? Y el 23%, ¿qué creéis que es? Y no son las que tienen éxito porque sería un 30%. Esto es de primero de GB, ¿eh? O de primaria. El 30% que sí consigue ser exitoso es un 23% más eficiente. Con lo cual, la motivación para hacer una transformación digital exitosa es bastante alta, ¿no? Bueno, pues si todo está en las personas, porque la tecnología está al alcance de todos hoy en día, debería ser fácil conseguirlo y estamos viendo que no lo es. Y la clave está en que, esto no os lo voy a preguntar, es una pregunta retórica, no somos todos iguales, ¿no? Y a mí hay una metodología de comportamiento de personalidades que me gusta mucho porque es muy sencilla, que se llama DISC. Hay otras mucho más complejas, pero como yo soy rojo, me gusta lo sencillo y lo que es fácil de aplicar. Entonces, básicamente, la metodología DISC lo que hace es dividir en 4 cuadrantes que resultan de 2 ejes. Introvertido, extrovertido y enfocado a tareas y enfocado a personas. Así tenemos los rojos, que están muy enfocados a resultados, son muy competitivos. A algunos, especialmente a los verdes, les pueden resultar agresivos en su forma de hablar. Yo soy rojo. Pero es gente que va a conseguir el objetivo lo más rápido posible y a cualquier precio. Es peligroso, ¿eh? La buena noticia es que normalmente la gente es mezcla de 2 colores. Y los psicópatas mezcla de los 4. Así que yo no soy psicópata, no os preocupéis. Luego tenemos los amarillos, que están más enfocados a la diversión. Es como dicen los gurús de Instagram, disfrutan del viaje más que del resultado, etc. Es importante tenerlos en el equipo porque se encargan de generar buen rollo, de que las cosas fluyan, que haya buena relación entre la gente y son bastante divertidos y a todos nos gusta reírnos. Bueno, a algunos no, pero en general a la gente le gusta reírse, no estamos aquí para pasarlo bien. Los verdes son muy empáticos, se preocupan mucho porque todo el mundo esté bien, que sus compañeros de trabajo estén contentos, que ellos estén bien, les gusta la estabilidad. Y los azules son mucho más precisos, les gusta seguir los protocolos. El rojo nunca va a seguir. Le dices, hay que hacer estos 4 pasos, los va a hacer al revés por sus cojones. Si considera que es más eficiente, si considera que no va a conseguir el resultado, no. El azul va a seguir los pasos, aunque los pasos te vaya a llevar más tiempo. De hecho, son muy perfeccionistas y son capaces de estar 345 años en acabar una tarea hasta que esté perfecta, no te la va a entregar, ¿vale? Dicho esto, no hay ningún color mejor que otro. De hecho, es muy recomendable que en tu equipo tengas de todos los colores porque se complementan. Yo soy muy fan de los Beatles y tengo la teoría, que no he comprobado porque no los conozco, que están muy bien compensados en ese sentido. John Lennon era más rojo-amarillo, McCartney era rojo-azul, George Harrison era verde-azul y Ringo era verde-amarillo. Y, pues, desde mi punto de vista, y no voy a discutir eso, es la mejor banda de la historia. Y si queréis profundizar más en el tema, os recomiendo este libro, Rodeado de idiotas, y no es una indirecta, no va por vosotros, que es un libro que escribió Thomas Eriksson, que es un sueco muy rojo, y el tío estaba convencido que estaba rodeado de idiotas, y después de estudiar un poco se dio cuenta que estaba rodeado de verdes. Con esto no quiero decir que los verdes sean idiotas, quiero decir que para un rojo que busca inmediatez en los resultados, hacer las cosas ya, a mí mandas un mail, te lo contesto en 30 segundos, un verde a lo mejor se tira 2 semanas en contestarte el mail. No por maldad, sino porque es así. Entonces él pensaba que eran idiotas. Los verdes pensaban que él era un gilipollas. Entonces al final el odio estaba servido. Hasta que descubrió eso, que no eran idiotas, que no hacían las cosas por fastidiarle, hacían las cosas así porque eran verdes. Muy recomendado. Además lo explica de una manera muy, muy práctica. 3 casos de uso de tecnología orientada a las personas. Y la primera os va a sonar porque Jorge ha hablado de ello y está muy bien que lo haya hecho porque es importante hacerlo cubriéndose las espaldas con el apartado legal. El IA para apoyo al servicio telefónico no es poner una IA que responda al teléfono, porque a ninguno de esta sala yo creo que nos gusta hablar con robots, porque lo acabamos detectando y no nos parece muy agradable. En realidad es utilizar la tecnología para convertir a la persona que está hablando por teléfono en un centauro digital que sea mucho más eficiente. Si os acordáis, el centauro tenía la parte inferior de caballo y la parte de arriba de humano. Entonces pensaba como un humano, pero iba mucho más rápido porque tenía 4 patas y la verdad es que los caballos corren mucho. Y esto se trata de poner una capa de inteligencia artificial que esté escuchando las llamadas para ser mucho más productivos. ¿En qué sentido? Es muy probable que la mayor parte de interacciones que tenemos con nuestros clientes sean vía telefónica. Y como ha dicho Jorge, los datos es muy importante para que una empresa sea exitosa y sobre todo una transformación digital. Sin datos es muy complicado, de hecho es imposible, tener una transformación digital.
¿Qué pasa? Que la mayor parte de estas llamadas telefónicas no se documentan los datos que se hablan en ellas. Y otra vez hay que hacerlo de manera legal. Entonces, tú puedes tener una conversación con el cliente y la inteligencia artificial puede estar parametrizando todo lo que estás hablando. De esta manera, tú puedes saber si en esta llamada has estado 10 minutos tomando un pedido, 5 hablando sobre una duda sobre calidad y 3 explicando una factura. ¿Para qué? Si esto lo haces extensivo a toda la operación, puedes tener muy claro cuál es tu coste de servir por tarea a cada uno de los clientes. ¿Y para qué nos sirve? Pues si queremos automatizar los procesos, empezaremos por aquellos que nos cuestan más dinero, porque esto se trata de ser eficientes, como hemos visto. Sin esta información es muy difícil saber por dónde empezar. ¿Debo automatizar la toma de pedidos o debo tener una plataforma donde estén todas las facturas y un chat de IA que explique cada uno de los conceptos? Teniendo esta información, podemos ser más eficientes. Y además, la IA puede captar, como ha dicho Jorge también, y perdona que te nombre tanto, pero ya que ibas delante, pues lo aprovecho, captar el sentimiento que tiene el interlocutor en ese momento. Si tú ves que se está enfadando mucho, bueno, no tú, la IA te asesora en tiempo real y dice, oye, este tío se está cabreando, ofrécele un descuento o pídele disculpas. Pero no solo eso, puede detectar cuál es el dolor real del cliente en esa llamada, porque uno de los problemas que tenemos los humanos es que tendemos a saber qué necesita el cliente. Sin embargo, la IA no tiene ese sesgo, bueno, sí tiene sesgos, ¿no? Pero bueno, yo diría que tiene menos en ese sentido porque no sabe lo que quiere vender y puede detectar a lo mejor, volviendo al mundo de la construcción, que esa persona necesita un hormigón autocompactante que tú no hubieras caído que se lo podías ofrecer y a la empresa le supone un 30% más de margen. Pues en tiempo real te asesora sobre lo que le podrías decir a ese cliente. Queda claro el concepto, ¿no? Ahora, con abogados. La segunda solución es la automatización de toma de pedidos. No hay nada que aporte menos valor a una empresa que las interacciones puramente transaccionales. Y yo creo que no hay nada más puramente transaccional que tomar un pedido y pasárselo a la producción. Es muy, muy transaccional. Por otro lado, no conozco ningún buen trabajador que no se frustre y se desmotive con tareas que no aportan valor a la empresa. Si conocéis a alguno, yo creo que no es un buen profesional. Pero bueno, echadlo o mantenerlo en la empresa. Eso no es cosa mía. Pero una persona lo que quiere es sentirse útil. Entonces, dejémosle su tiempo, que al final tiene 8 horas al día para trabajar en tareas que sí aporten valor y lo que es la toma de pedidos automaticémosla. Y hay muchas maneras. La más sencilla es, por supuesto, si tú tienes una plataforma de pedidos que esté integrada directamente con tu sistema de gestión. Si la tienes pero no está integrada con tu sistema de gestión, puedes poner una capa de RPA, de Robot Process Automation, que lo que haga sea leer la consola donde van todos los pedidos y los mete en el sistema. Tú me puedes decir, no, es que no tengo ninguna plataforma. Bueno, si no tienes ninguna plataforma, tienes otra alternativa que es tratar de integrar tu sistema de gestión con el sistema de gestión del cliente, porque si el cliente sí hace pedidos en su sistema, pueden venirte vía API a tu propio sistema y así ahorras tiempo de tu cliente y tuyo, lo cual está bastante bien, porque si un cliente considera que es fácil trabajar contigo, trabajará contigo. Me dices, no, es que a mí me llegan por mail. Pues tampoco es problema. Si el mail está estructurado porque es un PDF que siempre es el mismo, se puede automatizar fácilmente con un robot. Si no, en unos años, y Joan sabe más de esto, llegarán agentes de IA que podrán interpretar mails desestructurados y saber qué información hay en ello y crear los pedidos por ti. Y luego está el caso, que también me lo encuentro, que me dicen, no, es que mis clientes necesitan hablar por teléfono, porque para hacer un pedido quieren hablar por teléfono. Pues nos vamos al paso 1. Una IA que escucha la conversación, tu humano se dedica a aportar valor con la conversación y la IA se dedica a tomar el pedido, que es lo más transaccional. Y el tercer caso es la automatización, la digitalización, joder, qué rápido pasa el tiempo, ¿no?, de partes de trabajo, que no se trata de convertir papel en PDF, se trata de ahorrar carga administrativa. Y como me quedan 5 minutos, voy a ir bastante más rápido. En mis ensayos me da más tiempo. Se trata de que ese PDF que tú generas tenga los metadatos suficientes como para poderse integrar con cualquier otro sistema, pero además que una vez tú lo metes en la aplicación en la que estás haciendo el parte de trabajo o al barán de entrega, esa información fluya directamente a tu sistema de gestión para que no haya una persona cogiendo el papel y metiendo esa información a mano. ¿No eran 20 minutos? Llevo 10. Bueno, me da un poco más de margen para explicarlo mejor. Imaginaos un encargado de obra que cada día coge los albaranes, los partes de trabajo en papel, los rellena y se los lleva al salir del trabajo media hora hasta la oficina para dárselo al administrativo, que cogerá uno a uno y los meterá en su sistema de gestión. Y además el jefe de obra, una vez al mes, se descargará esa información en un Excel, se hará sus tablas y sus gráficos y analizará cómo va la obra.
hay muchas ineficiencias. Ahora imaginaos que este encargado, voy a llamarle Pedro porque mi primer encargado de obra se llamaba Pedro y era un tío muy majo y le gustaba jugar a la petanca. En vez de rellenarlo en papel, tiene una Power App donde mete toda la información necesaria. Esa información se va directamente al sistema de gestión, con lo cual ni él tiene que irse a la oficina a llevar los papeles, ni una persona tiene que leer esos papeles y meterlos en el sistema de gestión. Pero además, si el ERP está integrado con un dashboard de visualización de datos como Power BI, puede ver en tiempo real toda esa información que antes se descargaba una vez al mes. Creo que es bastante más eficiente y que las personas estarán mucho más contentas con esta solución. Son soluciones que están muy guays, pero se suelen cometer errores a la hora de implementarlos, ¿no? ¿Y cuáles son estos errores? En primer lugar, imponer tecnología sin tener en cuenta la experiencia del empleado. En segundo lugar, digitalizar un proceso sin optimizarlo antes, simplemente digitalizar paso a paso lo que se venía haciendo hasta ahora. En tercer lugar, no explicar por qué estamos haciendo todo esto. En cuarto lugar, comunicar de una manera homogénea lo que se está haciendo. Y en quinto lugar, no tener un plan de transformación a medio y largo plazo claro o definido. De todos los errores debemos tener aprendizajes, y eso es lo que os vengo a explicar un poquito en mi parte final, si Tone no me quita más tiempo. Imponer tecnología sin tener en cuenta la experiencia del usuario. Aquí los logos era por poner que no hace falta, si puedes usar 2 aplicaciones o 2 herramientas, no utilices 6. No es una apología de Microsoft ni nada por el estilo, simplemente es el concepto que hay detrás. Y para que lo entendáis voy a poner un ejemplo que nos pasó en Inglaterra. Teníamos que implementar un sistema para que nuestros agentes de servicio metieran la información que les iba sacando o que iban sacando al cliente de las llamadas que tenían en ese sistema. Pero ¿qué pasa? Que teníamos otra herramienta diferente. Bueno, esta la tenía en una pantalla, en otra pantalla tenía otra herramienta diferente que era la que identificaba quién era que llamaba para que yo pudiera decir, oye, John, ¿cómo estás? Y saber, dar un trato mucho más personalizado sabiendo quién era esa persona. Pero había un tercer software, una tercera herramienta que era la que le decía el histórico de transacciones que había habido con esa persona para saber si había tardado mucho en pedir, si había pedido mucho últimamente, si había tenido alguna incidencia de calidad. 3 sistemas para dos pantallas. Claro, lo primero que me dijo la gente del centro de servicios es yo no quiero otra herramienta, métetela donde te quepa. Pero nosotros queríamos capturar esa información. Ellos no veían el valor en capturar la información de las llamadas. Entonces lo que hicimos fue buscar un sistema que por un lado pudiéramos meter la información. Por otro lado, también pudiera enseñar la detección de la llamada, quién era la persona en la misma ventana que estaba llamando y además, en otra parte de la misma ventana, pudiéramos ver el histórico de pedidos porque se integraba con nuestro CRM. Así la gente dijo, vale, pues así lo voy a usar. Pero además buscamos una herramienta que, y lo veremos en el punto 5, a futuro, cuando tuviéramos dinero, queríamos meter la tecnología de IA para detectar llamadas. Entonces ya buscamos un software que nos permitiera, en el futuro, implementar esa tecnología sin tener que cambiar en 2 o 3 años el software que utilizábamos, ¿vale? Digitalizar el proceso tal cual existía antes. Cuando se hizo el proceso hace 20 30 años, es de esperar que se hiciera lo más eficientemente posible con la tecnología que había en aquel momento. En algunos casos seguramente no, pero el objetivo debía ser ese. Pero la tecnología ha cambiado. Entonces, si antes hacía falta 25 pasos porque la tecnología de aquel momento lo requería, a lo mejor hacen falta 3 ahora. No nos empeñemos en digitalizar los 25 pasos anteriores porque eso nos va a llevar ineficiencias. Y os voy a poner otro ejemplo. Estábamos en Polonia implementando el Albarán digital para el negocio de hormigón y la operación nos dijo, necesito que el responsable de fabricación tenga un aparato en el que para cada albarán que genere firme y se pueda volcar en el Albarán digital. Claro, eso subía bastante el precio y les dije, pero ¿por qué necesitas esto? A mí me pareció una gilipollez, pero bueno, a ellos no. Los polacos son muy azules a veces, también os lo digo. Y me dice, no, es que lo necesitamos porque nosotros lo que hacemos es al final del día coger todos los albaranes en papel y poner en un Excel quién ha fabricado qué, por si algún día hay un problema de calidad, saber quién ha sido. Y le dije, vale, tu objetivo es saber quién ha fabricado cada albarán, ¿no? Sí. Con el nuevo software que tenemos de fabricación de hormigón, para tú poder fabricar te tienes que loguear con tu número de usuario, con tu nombre de usuario, con tu email y tu contraseña, con lo cual es único y sabemos quién ha fabricado qué. Entonces, tú al final del día ya tienes la base de datos, todos estos usuarios han fabricado todos estos albaranes, todos estos han fabricado todos estos albaranes, con lo cual no necesitas incluir una firma porque lo tienes por base de datos. Y además puedes aprovechar este pequeño espacio que te daba en el albarán para poner algún anuncio de algún producto que quieras vender o promocionar a tus clientes. Les convencimos, no hacía falta la firma, simplemente por base de datos sabían quién había fabricado qué. Ese era su objetivo. No explicar por qué hacemos las cosas. Si yo ahora os digo levantaros todos y salir corriendo,
probablemente diréis que estoy loco, igual ya lo decíais de antes, ¿no? Pero ahora lo diríais con más motivo y no lo haríais. Pero si yo os digo, no, levantaos a ir corriendo porque tengo 45 kilos de explosivo y voy a explotar ahora, seguramente sí empezaríais a correr. Os quedaría claro el por qué os estoy diciendo que hagáis una cosa. Pues pasa lo mismo con la transformación digital. Si tú le dices al encargado de obra, a Pedro, que a partir de ahora en vez de papel tiene que utilizar una aplicación, te va a decir que te vayas a freír espárragos, que él está muy contento con el papel y siempre lo ha hecho así. Pero si tú le dices que gracias a esa aplicación se va a ahorrar 30 minutos cada día, porque no tendrá que ir de la obra a la oficina a llevar los papeles y que podrá estar 30 minutos más con su hijo, con su mujer, jugando a petanca, haciendo lo que le dé la gana, pues a lo mejor dice, bueno, pues sí me se da cuenta el esfuerzo de aprender una tecnología nueva para ahorrarme tiempo. Y si además es un poquito verde, si le dices que su compañero de administración también se va a ahorrar tiempo y podrá estar con su familia o con su hijo o con sus amigas 30 minutos antes, igual le convences más, ¿no? Y de ahí la importante de no comunicar de manera homogénea. Estamos de acuerdo que tiene que haber una comunicación corporativa que muestre la visión a dónde queremos ir, que eso sí debe ser o puede ser homogéneo. Pero una vez cascadeamos esa información a niveles inferiores, cada mando intermedio tiene que adaptar su mensaje a la persona con la que está hablando. Si yo hablo con una persona que es azul, esa persona va a necesitar conocer todos los detalles de lo que vamos a hacer para sentirse cómodo con la transformación. Si hablo con un rojo, no le cuentes rollos. Dile, esto va a ser bueno por esto y te va a beneficiar en esto. A un amarillo, cuéntaselo de manera divertida. Ponle algún chiste en medio, no le cuentes muchos detalles porque lo pierdes. Deja de escucharte en 30 segundos. Y a un verde, hazle ver que todo esto redunda en el bienestar de sus compañeros de trabajo y de él mismo. Es importante saber, y creo que es fácil identificar en esta metodología un poco en qué personalidad cae cada persona, ¿no? Pensadlo también y dar una vuelta. Y por último, un error bastante importante es no tener un plan de transformación claro. Imaginaos que tú me llamas y me dices, oye, quiero que mañana me pongas la solución esta para IA para las llamadas. Si yo fuera un mal profesional te diría sí, te cobraría y todos contentos. Yo con mi dinero, tú con tu solución, con tu nuevo juguetito. Pero te puede pasar lo que nos podía haber pasado en Inglaterra. Si yo ahora te lo implemento, pero tú en 2 años quieres meter o tienes que meter un nuevo CRM y no es compatible con esta herramienta que te he puesto, una de dos. O cambias de nuevo la herramienta y generas frustración en las personas, o la tienes que integrar de alguna manera con robots o de alguna manera que no es óptima. Con lo cual es importante tener claro no solo lo que vas a hacer hoy, sino lo que tienes pensado hacer en los próximos 5 o 7 años. Y para eso lo que recomendamos nosotros es tener un análisis 360 de cómo estás trabajando a día de hoy, con qué procesos, con qué tecnología. A partir de ahí definir la visión a dónde queremos estar en 5 o 7 años y ver si hay un caso de negocio. Si aplicando todo esto vas a perder pasta, pues no lo hagas, pues se trata de ser competitivos. Ahora, como tu competencia lo haga y gane pasta, estás bastante fastidiado. Una vez tenemos esto claro, hay que aterrizar la estrategia y hacer un roadmap a 3, 5, 7 años. Yo recomiendo siempre 5 o 7, pero el otro día una empresa me dijo, 5 es mucho. Y bueno, ya lo veremos. Una vez tenemos clara la estrategia y el roadmap, identificar qué departamentos deben participar y nombrar líderes de experiencia digital, que no es la gente que va a hacer todo el trabajo, pero sí son aquellos líderes que se van a encargar de hacer de embajadores, ¿no? Que van a hablar bien de la transformación digital y, sobre todo, van a tratar de cortar de raíz cualquier rumor o cualquier conversación que vaya a criticar de una manera no fundada toda la solución. Y por último, hacer pilotos rápidos que demuestren de una manera eficaz y que cuesten idealmente poco dinero que estamos en la buena dirección y que se obtienen resultados y beneficiamos a los trabajadores de la empresa. Esto es lo que os quería contar, pero como me ha dicho Papá Noel que habéis sido buenos, os traigo un bonus track, un regalito, que es una recomendación de 4 libros que, si queréis profundizar en el tema, uno es el de antes, pero es que es tan bueno que había que ponerlo 2 veces. Si queréis profundizar en el tema, os lo recomiendo completo. Si estáis en una transformación digital, son imprescindibles. Y luego, además, en el QR tenéis hasta, creo que son 20 más, que todos relacionados con la transformación digital y que os pueden ser muy útiles. Y ahora ya sí, eso es todo, amigos. Solo este. ¿Solo esto? Solo este. ¿No quieres interferencias? Yo tengo un micro especial. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Va bien? Listo. Bueno, me presento un poco. Soy Emilio Zurro, soy el fundador de Zurro Asesores y creador de Asesoría Virtual Zazu, que es la única asesoría virtual que hay en España, así que os invito a que también la probéis, ya tirándome un poco.
esa puya y esa ayuda que diga. Vale, empiezo un poco haciéndoos esta pregunta. La mayoría de los que estáis aquí sois autónomos, tenéis empresas. ¿Cuántos pensáis que vuestro negocio está digitalizado? ¿Cuántos pensáis? 4, 3, poquísimos. A lo mejor no sabéis bien la respuesta, os voy a ayudar un poco. En primer lugar, usar un ordenador, tener redes sociales, Excel, todo eso no es estar digitalizado. A lo mejor todo el mundo utiliza, no es estar informatizado, ¿vale? Pero ahora el mundo ya empieza a ser digital. ¿Qué es digitalizar? Automatizar, conectar, simplificar. Eso es tener el negocio digitalizado. Por decirlo en otras palabras, digitalizar no es tener tecnología, es hacer que la tecnología trabaje para ti. Entonces, luego se me ocurre esta pregunta. ¿Cuánto tiempo estáis dedicando al papeleo? Horas, hacer facturas, al asesor, que se entienda, ir a hacer todos los documentos, que es ir al Barán. Todo eso es tiempo para lo que es vuestro foco, que realmente es el negocio y que luego hablaremos un poquito más. Y entonces, ahora yo también os digo, ¿quién nos está obligando a digitalizarnos? Hacienda. Al final, Hacienda es la que se va a encargar que todos los negocios estén digitalizados. Por eso hoy os voy a hablar mucho y se va a centrar mucho esta conferencia en Verifactu. ¿Por qué? Entra el año que viene y creo que es muy importante que todo el mundo responda hoy aquí todas las dudas que tenga y espero que con lo que viene después pues os quede bastante claro. En primer lugar, no solo viene Verifactu, también estará la facturación electrónica. Todo el mundo piensa que es lo mismo, pero no lo es. La facturación electrónica lleva ya años, que se utiliza más desde empresas o autónomos cuando emiten facturas a la administración pública, pero ahora es lo que Hacienda quiere que hagamos. A través de distintos programas que veremos un poco más adelante, quiere que sustituyamos el papel para pasarlo todo a un formato digital. ¿Cómo lo hacemos? Con ese sistema Verifactu. Verifactu es ese sistema en el cual tú envías las facturas desde un programa homologado hacia Hacienda, pasando por Hacienda, hasta llegar al cliente. ¿Y cuándo entra? Lo veis ahí. Las empresas el 1 de enero. Así que espero que todas las empresas de aquí pues ya estéis más o menos preparados porque se acerca. Y luego los autónomos en julio, ¿vale? Estas son fechas que en principio ya están cerradas, pero con Hacienda nunca se sabe y a lo mejor llega a mediados de diciembre y nos dice que lo retrasan otro año más. No creo, mi opinión ya no creo. ¿Cómo será el día a día? Bueno, he puesto esto tan famoso que se está volviendo ahora, que es un QR, está a punto de ponerle unos cuernos de diablo o algo así, porque todo el mundo está asustadísimo con las facturas con un código QR y no hay que preocuparse para nada. Ya eso os advierto, que no tenéis que preocuparos por tanto de tener a ver cómo hago esto en la factura, qué es y tal. Es mucho más cómodo. Entonces, os voy a contar cómo es el día a día. Verifactu y la facturación electrónica será solo operaciones B2B. Es decir, empresa con autónomo, autónomo con empresa. Eso es únicamente lo que empieza el año que viene. Cuando lleguemos a 2027-28, Hacienda decidirá que las operaciones B2C tendrán que ser también de manera digital. Y luego ya en 2030 entraremos con la Unión Europea, ¿vale? Así que el cambio que quiere Hacienda en los próximos 5 años es digitalizar y controlar el 100% de las facturas que emitimos y recibimos. Por lo tanto, una especie de juegos del hambre controlados desde arriba y todos pues peleándonos un poco. Adiós al PDF, al Word y al Excel. Sí, esas facturas ya no van a existir, ya no son válidas. Si tú decides estar en Verifactu, es una opción, ¿vale? Estar en Verifactu no es obligatorio, pero es una opción. Es obligatoriamente que no emitas las facturas ni en PDF, ni en Word, ni en Excel, ¿vale? Entonces, ¿qué le decimos? Hola, a las facturas con QR, pero no tenéis que meter vosotros ese QR, no es algo que dé miedo, porque al final todos esos programas homologados que cada uno va a tener,
va a generar directamente un código llamado hash, así por ponerle ese nombre chulo, pero realmente es un QR que directamente tiene la información de dentro de la factura. Así que tranquilidad con el QR, que no hay ningún problema. Las facturas ya no se podrán modificar. Por experiencia como asesor fiscal hay mucha gente que nos manda las facturas y luego, oye, que me he equivocado. Ya no se puede. De hecho, no se podía antes, pero ahora había un poco más de libertad, eso ya no se puede. Pero nos han dejado algo muy bueno, que es anular la factura. Entonces, te equivocas, con tu programa la anulas y la vuelves a emitir. Por lo tanto, el riesgo o el cambio tampoco es tan grave. Por último, ¿cómo será el sistema de las facturas? Lo que quiere Hacienda, lo que más le gustaría y lo que está encantadísimo es, tú eres una empresa, eres un autónomo, emites una factura a través de tu programa homologado, la factura llega a la agencia tributaria, le llega un aviso a tu cliente y luego la recoge. Sinceramente me parece una auténtica locura. Imaginaos una empresa que puede recibir, no sé, 10.000 facturas al mes. ¿Eso qué significa? ¿Que va a recibir 10.000 correos al mes? Pues esa respuesta ni siquiera Hacienda la sabe. Así que no os la puedo dar hoy. Sí que yo creo que va a convivir algo. Cuando tú tienes ese programa homologado, directamente te va a generar un PDF que es para ti, porque ese sistema va a permitirte descargarte un documento. Yo creo que internamente, y yo creo que esto Hacienda no lo va a poder controlar, cuando la factura se mande a la agencia tributaria, internamente las empresas y autónomos se van a enviar esa factura. Por lo tanto, se mandará al asesor y se contabilizará todo con normalidad. ¿Qué sería ideal para todos nosotros o para todas las empresas? Que tengamos ese programa homologado, que cada vez que nos manden una factura, llegue al nuestro. Yo creo que llegará en algún momento, no está definido y como siempre Hacienda pues esperará hasta el último día. Espero que no haya nadie de Hacienda hoy, que me estoy pasando. Si decides estar en Verifactu, tienes multas de hasta 50.000 euros. ¿Qué significa esto? Si tú estás dentro de este sistema y no emites las facturas correctamente, puedes tener multas por 50.000 euros. Pero es que el programa que te hace a ti las facturas puede tener una sanción de hasta 150.000. Es decir, si ahora mismo tenéis un programa que directamente os hace las facturas pero no está homologado, dejad de utilizarlo, porque a ellos les pueden caer sanciones de hasta 150.000 y a vosotros de 50.000. Por lo tanto, cambiaos a programas que estén realmente homologados. ¿Quién no está obligado a emitir estas facturas? Los que emitan facturas B2C. Es decir, si la mayoría de tus clientes son personas físicas, un cliente final, no es obligatorio darse de alta en este sistema. Ya os digo, por ahora no, pero en 2028 seguramente ya sí. ¿Quién tampoco tiene que hacerlo? Los negocios en recargo de equivalencia. Los que no conozcáis eso, no os preocupéis, eso es que no os ha incumbido porque depende mucho de la actividad que cada uno tenga. Y luego las empresas acogidas al sistema inmediato de información. Esto es un truco y una trampa que se puede... No quiero decir trampa, ¿vale? Pero la mayoría de las asesorías nosotros ya tenemos un programa que está homologado con la agencia tributaria, ¿vale? Cuando tú estás en el sí, tú obligatoriamente tienes que emitir las facturas o enviar las facturas a Hacienda como muy tarde 4 días después de la emisión o de la recepción de esta factura. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no te acoges a Verifactu, pero tú llevas una contabilidad al día, tu asesoría puede directamente mandarte esas facturas y no tener que estar preocupado por el sistema Verifactu. Que una cosa también que se me olvidó decir antes, si decides no estar en Verifactu, vuelves a la antigüedad, es decir, programa homologado nada, todo en Excel, todo en papel, todo a boli, eso está permitido, es decir, no es obligatorio llevar Verifactu al 100%. Dices, vale, no quiero tenerlo, pero lo hago todo a mano, es decir, yo puedo tener una empresa y decir mis facturas a boli para dárselas a mi cliente, eso es posible. ¿Recomendable? No, porque llegará un momento en el que también lo van a quitar. Y luego, ¿qué facturas no son electrónicas?
Los tickets un poco como decía antes, al ser una factura emitida a un cliente final, pues no es necesario que de momento pasen por esa factura, o se haga esa factura electrónica y que por lo tanto pase por Verifactu. Y en segundo lugar, esas operaciones con la Unión Europea o exportación. Ya veremos en 2030, porque en España estamos muy retrasados en cuanto a facturación electrónica, hay muchos países que ya lo tienen implementado, tanto que hay en países, por ejemplo Italia, que ya hacen declaraciones mensuales. ¿Por qué? Como se emiten tantas facturas a Hacienda, llega la mensualidad y el IVA está hecho. ¿Qué es lo que nos pasará? Si muchos de aquí sois autónomos, quiero decir, que os hacéis vuestra propia contabilidad, vuestros propios impuestos, vais a llegar, modelo 303, y de repente lo vais a encontrar relleno. ¿Vale? Eso os va a ocurrir muchas veces y no os preocupéis por modificarlo. ¿Por qué? Porque existe lo que pone ahí. Facturas B2C, estar en el sí o facturas a la Unión Europea. ¿Qué os pongo aquí? Pues un poco lo que yo también recomiendo, tener ese programa homologado, ¿vale? Ese programa homologado va a hacer que cumplas directamente todo tu sistema, es decir, que cumplas toda la legalidad de Verifactu y facturación electrónica. Que que la agencia tributaria ha creado un programa con el que tú puedes emitir las facturas. De hecho, está ya disponible, que si buscáis en Google directamente programa de facturación, lo podéis utilizar. Eso está muy bien y yo lo recomiendo únicamente para empresas o autónomos que emiten facturas a personas físicas y que un día, por casualidad, hacen un negocio con una empresa y vas a emitir una factura B2B, pues sí, emites las facturas con el programa. De hecho, creo que tiene un límite de 100 al año o algo así, o sea que tampoco es una exageración. Entonces, si ya nos estamos digitalizando porque la agencia tributaria nos obliga en cuanto a las facturas, vamos a hacerlo con todo lo demás. ¿Por qué no cogemos programas directamente de gestión? Que nos haga esa factura digital, que nos haga un control de cobros, un control de pagos. Vamos a aprovechar el momento. Ya que Hacienda nos obliga, lo hacemos nosotros. Un programa que te gestione los proyectos, lo tienes todo. Un programa que te automatice. Si tienes que emitir 100 facturas al mes a los mismos clientes, ¿por qué tienes que hacerlas una a una? Se pueden automatizar. La mayoría de los programas ya nos van a dejar. Luego ya, si tienes una locura de un programa, alguien que te ayude, ¿qué es lo que ocurre? Que tu empresa aumenta. ¿Por qué? Dedicas tiempo a lo que es de verdad, a tu negocio. ¿Qué es lo que vengo aquí a decir? La digitalización te ayuda a enfocarte en lo que realmente necesitas. Si tú pierdes muchísimo tiempo en papeleo, en hablar con el asesor, en esta factura no la entiendo, todo eso te está quitando tiempo. Y el tiempo, cuando te pones a pensar como autónomo o como empresa, dices, ¡buah! Me he tirado 12 horas trabajando en todo el día, pero es que 10 de ellas han sido haciendo facturas, albaranes, que si recogiendo facturas, que si mirando que me han enviado bien todo. Todo se puede digitalizar ahora mismo. En los negocios ahora mismo todo puede ser digital. De hecho, nos lo han contado los compañeros. ¿A qué nos vamos a enfocar? Sobre todo a las personas. Enfocarte en las personas que realmente te importan a ti. Evitar esas tareas repetitivas. Eso que antes estabas haciendo 50 veces en un día o 200 veces en una semana, no tienes por qué hacerlo. Con estos programas que ahora existen para toda esta gestión, eliminas esas tareas repetitivas. ¿A quién le pones el foco también? A los clientes. Un cliente nunca está esperando a que, de hecho, un cliente está esperando a que tú vayas por delante, que tú le ofrezcas tu servicio o que tú le ofrezcas lo que tú haces antes que él te lo pregunte a ti. Entonces, si tú te anticipas, tu negocio está mucho más digitalizado y por lo tanto, pienso yo que la calidad incluso del negocio puede ir mejor. El tiempo, sin ninguna duda. Automatizar todo lo que antes era muy repetitivo te ayuda a pensar, te ayuda a crear y sobre todo te ayuda a mejorar tu negocio. Es lo que digo, un crecimiento personal y profesional, porque estás
dedicando el tiempo a lo que realmente te dedicas, no a la facturación, que es administración. Yo tengo una tienda de alimentación, ¿por qué tengo que estar 3 horas haciendo facturas? ¿Para qué? Si está automatizado. Entonces, crecimiento profesional y más tiempo. Sobre todo, la innovación. Si tú te enfocas también en la innovación, le das un toque diferente a tu negocio. Te diferencias de los demás. Si eres igual que el que está 2 calles más atrás, a lo mejor van por cercanía. Pero si tú innovas y das un producto mucho mejor, y cuando hablo de producto hablo de bien y hablo de servicio, seguramente los clientes también vayan a ti. Y sobre todo, para disfrutar del trabajo. Si tú estás en tu trabajo y estás cansado de, me repito, de hacer todas esas facturas o de atender todo ese papeleo, no estás disfrutando de tu trabajo. Si de 10 horas al día 5 las dedicas a lo que no es tu trabajo, no disfrutas, porque parece que estás perdiendo tiempo. Entonces, digitalízalo. Y termino. Vamos a empezar a preguntarnos, ¿vale? ¿Por qué no lo hemos hecho ya? ¿Es economía? ¿Es porque no tengo tiempo? ¿Por qué no nos paramos a pensar realmente qué es lo que nos quita tiempo? Si nos está quitando tiempo, vamos a digitalizarlo. ¿Nos quita tiempo las facturas? Las digitalizas. ¿Nos quita tiempo la atención a los clientes? Como dice Félix, hay esa inteligencia artificial incluso en las llamadas telefónicas. Digitalízalo. Y ahora sí, ¿estás dispuesto a crecer? Es lo que hay ahora. La digitalización está ya, está aquí. Entonces, si no la aplicas, te quedas atrás. Si te quedas atrás, la competencia te pasa por encima. Entonces, ¿en qué quieres enfocar el negocio? ¿En qué te quieres dedicar el día? ¿En el papeleo? ¿Atender a los clientes? Me lo podéis responder, pero todos serán los clientes. Si no digitalizáis, no os enfocáis en lo que es de verdad. Y sobre todo, no dejéis de lado las oportunidades que os van a ayudar a crecer. Aquí ahora va a haber un networking y seguramente haya alguien que tenga una empresa de digitalización o de automatización. Cada vez hay más. Esa es la persona a la que tenéis que preguntar. Esa es la persona que os puede ayudar. Esas son las empresas que os pueden ayudar a crecer y a perder todo ese tiempo que realmente no es en vano. Y sobre todo, en Verifactu, no lo olvidéis, porque las sanciones son altas y Hacienda está encima de todos. Así que eso es todo. Gracias a los tres. Te voy a juntar un poco más, Jorge, que si no, va a aparecer. Bueno, me voy a poner un poco de este lado. Sí, coge de ese, yo tengo. Voy a moderar las preguntas. Yo me quedo con algunas cosas, supongo que cada uno se queda con las suyas. La primera, Hacienda somos todos. Y Hacienda, obviamente, no solo cobra impuestos, sino que también nos quita tiempo. Y si podemos ahorrar tiempo para dedicarlo a nuestros clientes, mucho mejor. La parte de Félix, yo me quedo con que digitalizar está muy bien, pero si no cambiamos la cultura de la empresa, que la cultura son las personas, pues no vamos a conseguir digitalizar nada. Y con la parte de Jorge, pues bueno, yo creo que la gente no es muy consciente de que todos tenemos datos en nuestras empresas, todos, aunque seamos arquitectos, que aquí en la sala hay arquitectos, consultores, según creo que alguien de aquí también conozco con un restaurante y demás, tiene datos, simplemente tenemos que pasar de esos datos a información. No siempre es fácil, pero de verdad no nos queda otra, ¿no? Entonces, nada, ahora deciros que quedan 15, 20 minutos. Que alguien rompa el hielo, por favor, que siempre es lo más complicado. ¿Tú quieres romper el hielo? Perfecto. Nada, y a los que vengan después de Juan Antonio, para hacerlo más ágil, que sean preguntas, por favor, breves, respuestas creo que lo serán, que siempre vais al grano, porque lo bueno de esta conversación es que están hablando emprendedores, empresarios a otros emprendedores, empresarios, con lo cual no nos vamos a la teoría, sino que nos vamos mucho más a la práctica, ¿vale? Empezamos contigo. Bueno, agradezco las 3 ponencias, muy buenas, muy didácticas.
Pero bueno, pienso que también pues hay que poner más temas en el que no ha dado tiempo, evidentemente, y alguna controversia, ¿por qué no? Vamos, primero una pequeña reflexión. Como bien ha dicho Joan, Hacienda somos todos. No, Hacienda es el único ministerio que funciona en este país. Si todos los demás funcionasen igual, estaríamos, bueno... Dicho esta reflexión, que es la que siento, estoy pensando en la pequeña y mediana empresa, 97% en nuestra comunidad y en España. Estamos hablando de emplear criterios analíticas que vienen de las grandes empresas. La toma de decisiones, que es lo que me preocupa de la pequeña y mediana empresa, está basada en su número de clientes. Un comercio de Palma puede tener 20, 30, 40, 100 clientes, 200 clientes, pero no miles de clientes, que son las bases de datos de las grandes compañías, por lo cual la IA les ayuda mucho, todos los procesos, pero es que, claro, su porcentaje puede ser menor de error porque trabajan con miles y miles de opiniones. Y hay que entender, y todos lo sabemos los que hemos tenido negocios, que el cliente miente. Miente por definición. Miente porque tiene un calentón, miente porque quiere lo mejor de nosotros, aunque no se lo podamos dar, las empresas. Por lo cual, ¿cómo se analiza esto? ¿Cómo la IA, las conductas de los clientes para pequeñas empresas, puede llegar, si estamos en ese momento, si es solamente una ayuda, una orientación, o un pequeño y mediano empresario que trabaja con menos clientes, realmente puede ser fiable los datos de una IA? Yo hago un comentario y el cliente miente cuando habla, pero no miente cuando actúa. Por eso es importante registrar los actos que hace. Entonces, ahí es mucho lo que decía Jorge, de analizar. Si es una web es muy sencillo, pero si es por teléfono también lo puedes analizar. Y en la tienda es verdad que hay un tema de protección de datos e identidad, pero hay muchas tecnologías de inteligencia artificial por visualización que también puedes entender cómo se mueve en la tienda y cómo. Entonces, es verdad que miente cuando habla, pero hay que ser capaz de registrar esas interacciones y todo lo que hace, no solo lo que habla. Sí, o sea, yo no veo problema en que solo tenga que la empresa solo tenga 100 o 200 clientes. Es perfectamente extraíble de ahí información, porque si yo a esos 200 clientes, cuando he acabado el trabajo, les envío un cuestionario en plan ¿cuál ha sido tu nivel de satisfacción con nosotros? Ahí puede mentir, es lógico, aunque esa información puede ser útil, pero si de esos 200 clientes extraigo cuántos sectores trabajan, cuál es el top 5 de facturación, cuáles son los que tengo más deuda, cuáles son los 5 trabajos más comunes que hago, eso sí es dato y salen de esos 200. Y ahí yo creo que las inteligencias artificiales pueden hacerlo un poquito más sencillo, porque eso se puede hacer con calculadora y papel, perfectamente, echándole horas y demás. Pero eso se puede seguir haciendo con calculadora y papel, pero se puede llevar a que la información que le pasamos a Hacienda con Verifacto también la utilicemos nosotros para derivar, por ejemplo, que a lo mejor si estoy facturando más del top 1 o el top 2, no tengo que dedicar tantas horas al top 3 o el top 4 de trabajo. O sea, entender eso. Y eso yo creo que sí que se puede extraer de dato y creo que una IA normal, de estas ChatGPT de pago o incluso uno gratuito, puede darte mucho buena información y por tanto mucho buen conocimiento, independientemente del tamaño de la base en sí. Súper. Emilio, vale, seguimos por aquí. De nuevo, preguntas breves. Súper. Van a ser 2. Bueno, enhorabuena por las exposiciones. Una base para Félix, que no sé si es una pregunta o una aclaración. Lo digo porque en ese plan de transformación has comentado que tiene que ser un roadmap de 5 años. ¿Esto tiene que ser así o depende del volumen de la empresa, del tamaño? Depende básicamente de la implicación de la empresa y del dinero que tenga. Si tiene mucho dinero y no está implicado, pueden ser 700 años. Si tiene el dinero que necesita, depende del tamaño también, y sobre todo tiene la implicación y las personas están involucradas, se puede hacer antes. Pero es verdad, depende del estado de madurez actual. Si no tiene datos, va a ser muy complicado que sea mucho antes. Depende de cada empresa. Podría ser antes, pero hay que analizar bien el caso. ¿Y es posible un roadmap un poquito más corto, de 1 año, 2 años, para una profesión liberal? Sí, claro. De hecho, si te fijas, el último paso era pilotos rápidos. No implica que hasta dentro de 5 o 7 años no vas a ver eficiencias. El objetivo es tener un roadmap muy aterrizado para tener pilotos a corto plazo y que
y que el primer año ya vea resultados. Vale, muchas gracias. Es que me estaba regañando. Ya lo veo. Es su trabajo. Sí. Vale, y ya la siguiente es para Emilio, y prometo ser breve. ¿Qué pasa con las rectificativas entonces en Verifactu? ¿Van a seguir existiendo? Sí, la rectificativa seguirá existiendo. No habrá ningún problema si al final. El término rectificativa solo modifica si la factura tiene algún error. ¿Vale? Sobre todo suele existir ahora cuando vendes unos productos y al final 2 están rotos o solo te han llegado 7 cuando has comprado 10, entonces haces una rectificativa de esos 3. Ese es un poco el sistema que ellos quieren y al final no es cambiar la factura completa, porque ahora ya la puedes anular, que la puedes hacer. Si tú emites una factura de prestación de servicios o porque vas a prestar un servicio y al final luego no lo vas a hacer, no anulas esa factura, realmente rectificas. Pero seguirá existiendo. Gracias. Seguimos aquí con el látigo. Para Félix, ¿qué software recomiendas para el análisis de las llamadas en vivo? Hay varios y depende mucho de qué tecnología tengas implementada y hay que analizar cada caso. Depende de qué tecnología tengas ahora, de qué tecnología vayas a necesitar. Lo más importante es que todo lo que metas sea compatible con lo que ya tienes o lo que tengas previsto meter. Entonces es complicado decirte uno. Nosotros el que implementamos en Inglaterra era Genesis, pero no tiene por qué serviros para vosotros. O sea, hay que analizarlo todo. Y siento no poder darte una respuesta, pero sería mentir, entonces, o hacer propaganda. Voy para allá y luego por aquí. Hola, buen día. Bien, un poco escuchando sobre las cookies, que no tengo muy bien claro para qué sirven, pero para mí como usuaria es como que quieren investigar en mi móvil y cosas así. Y de ignorancia, pues digo, a lo mejor me entra un virus o algo malo. Y entonces la pregunta sería, bueno, aclarar un poco el funcionamiento de las cookies. Y hay otra forma, si no aceptamos las cookies, también de extraer información de nuestros clientes mediante su comportamiento. Las cookies son pequeños archivos que cuando yo visito una página web o utilizo una aplicación o utilizo incluso en la televisión, hoy en día cuando vemos una televisión de estas modernas también instalan cookies, esos pequeños archivos que son una mezcla de números y letras se instalan, o sea, se quedan dentro de nuestros dispositivos, o el móvil, o el portátil, o la televisión. Y lo que dicen es, mira, Jorge acaba de encender la televisión hace 3 horas. Entonces, cuando Jorge la vuelve a encender, pasa ese tiempo, al que ha instalado esa cookie, que suele ser o la empresa que proporciona el servicio o quien ofrece la web, le dice, el último programa que vio Jorge fue este, o la última enlace que hizo clic fue este, o la última vez que intentó comprar fue este. Y con esa información, cada vez que Jorge o tú, quien sea, vuelve a esa página web o esa aplicación o a esa televisión, a ese programa, se le vuelve a cambiar la actuación y se le vuelve a dar información a la empresa. Entonces, si tú tienes una página web y instalas una cookie de Google Analytics, que se llama, tú puedes saber la estadística. Entonces, puedes saber quién entra, cuánta gente entra, desde dónde, qué dispositivos utiliza, a qué horas lo hace, desde qué página web va, o viene, mejor dicho, a qué página web va. Entonces, eso legalmente es importante, el cómo configuras eso. Pues se puede extraer muchísima información y a partir de ella, si la recoges bien, puedes tomar muchas decisiones. Si no utilizas las cookies, hay algunas que se pueden utilizar legalmente sin que te lo consientan, hay otras, las más jugosas, requieren que te lo autoricen, por eso siempre ves ese aviso que te sale y demás. ¿Hay otras formas de tratar la información? Bueno, a partir de, por ejemplo, si tengo clientes, la información que recopilo de ellos a través de sus usos o sus facturaciones y demás, eso es información que sin cookies puedes utilizar. Podrías hacer encuestas, podrías hacer una newsletter y también a partir de ahí, aunque también dentro de las newsletters puede haber cookies. Entonces, entiéndelo como un sistema para recopilar tu dato que luego puedas interpretar más o menos. Hoy en día es prácticamente imposible. Google ha estado casi 6 años intentando deshacerse de las cookies de terceros y literalmente hace 2 meses ha dicho que lo ve imposible. O sea que si el propio Google lo ve complicado, estamos perdidos en general, esa es la cuestión. Pero bueno, es una buena opción para legalmente recopilar información que luego explotes. Bien, última o vale. penúltima pregunta por aquí.
Hola, buenos días. Gracias a los tres de antemano. Mi pregunta es en relación a Verifacto. Dale. Me ha quedado la duda en el tintero con respecto al tema de las facturas de los autónomos, que entraba la obligación el 1 de julio. Y mi duda ha sido si realmente esa obligación a un autónomo profesional, en este caso, ¿estamos dentro de esa obligación? Sí. Los que tenemos retención y IRPF. Sí, la respuesta es sí, Sí. porque si estás emitiendo facturas B2B, al final la obligación ya la tienes que hacer. Entonces, si no son muchas facturas las que estás emitiendo, sí te puedo recomendar ese programa de la agencia tributaria, pero si no, sí que hay que invertir en un sistema homologado. La mala suerte es que el kit digital ya terminó. Porque hasta hace poco muchísimas plataformas te vendían esos programas homologados y te daban pues a lo mejor 2 años con el kit digital. Entonces a los autónomos no se hacía una pelota, porque claro, va a llegar el 1 de julio y vas a decir, buah, ahora tengo que invertir en otro programa. Pues sí, aunque sean 15 euros, que es un poco el que menos, ya son 15 euros más. Y para un autónomo ir sumando, pues la verdad que se hace un poco cuesta arriba, pero me he alargado, pero la respuesta era sí. Gracias, Emilio. Penúltima pregunta aquí y luego nos vamos a la última allí. Gracias. Buenos días. Sé que en este caso no sería mucho del nicho del día de hoy, porque en este caso yo soy como el punto cero, ¿vale? Estoy ahí todavía dentro del huevo. Entonces quería preguntar un poco de cuando todavía no lo has creado, tienes esa chance de crearlo todavía desde cero, de montar los datos, de tener en cuenta de que tienes que, mejor si empiezas a automatizar, y la parte de facturación legal, cómo construirlo y darme de alta como autónoma. ¿Qué consejos me darían para tener en cuenta de ir integrando todo esto y hacerlo, pues ya que tengo esa desventaja de que recién voy a empezar desde ahora, pues empezarlo bien y no como de... El mío es muy sencillo. Juan Antonio te dirá que nunca empieces sin un plan de negocio, yo te lo diré que no empieces sin un plan tecnológico de tu empresa. O sea, igual que hacer un plan de negocio, haz un plan con los mismos parámetros de dónde te ves en 5 años, pues qué tecnología vas a necesitar. Entonces incluyo no desde el inicio. Sí, sin duda. En el apartado de facturación, que es un poco la parte que me toca a mí sin entrar en los datos, sin ninguna duda es anticiparse. Antes de empezar, pues si tu capital es inferior, pues buscas algo que te sea más económico, te apoyas un poco en Hacienda, te apoyas en el asesor a ver si te puede ayudar con ese sistema que te suba todas las facturas o de toda la información. El consejo es anticiparse, no lanzarse a lo loco, porque al final, o un poco lo que le decimos a todos los autónomos, si no vas a tener un recorrido, no te des de alta autónomo, porque al final un autónomo es tener un negocio y si te das de alta quieres vivir de ello. Entonces, si quieres vivir de ello, vas a tener un largo recorrido. Entonces, piensa desde ya cómo vas a emitir las facturas, cómo vas a archivarlas, cómo vas a recibirlas, un poco ese consejo. Yo, a ver, pensando en la parte también un poco jurídica y el dato, te diría no tomar las decisiones relevantes que tomes en tu negocio, sí ver qué potenciales consecuencias jurídicas tienen. Es decir, si pasas ya de autónoma, obviamente que al inicio será lo que más estarás, pasas a la sociedad, obviamente eso tiene consecuencias. Si tu servicio o el producto que vendes tiene potencial responsabilidad para ti, regular eso, que quede claro. Si tú creas un contenido para un tercero, que quede claro de quién es lo que creas. Y por tanto, en ese sentido, también la parte del dato va a estar vinculada a lo que decía Félix sobre qué tecnologías básicas voy a utilizar y, por tanto, qué información voy a recopilar. Pero eso, cada vez que tengas que tomar una decisión que tenga relevancia, que tú ves que esto tiene peso a medio o largo plazo, intentar averiguar legalmente qué implica. Porque luego es verdad que, por ejemplo, tengo un logo y tengo una marca y quiero protegerla legalmente, eso tiene consecuencias. Voy a registrar un dominio y una página web y luego quiero ver si eso funcionará o no, eso tiene consecuencias si luego alguien ya lo ha registrado. Todo eso al final es información que también puedes tener presente, pero eso, todo lo que sea relevante, darle la vuelta jurídica antes.
Gracias. Y la última pregunta, bueno, recordad que se van a quedar un rato más tomando algo. Si tenéis alguna pregunta se la podéis hacer directamente, pero para respetar el tiempo de todos y acabar en hora, ahora hacemos la última pregunta. Hola, para Emilio. Has hablado un poquito de Zuzo App antes, ¿no? Tu aplicación. Sí. Si también es compatible, ¿nos podías ayudar con el tema de Verifactu a los autónomos y empresarios? Bueno, Zazu lo que de momento te ayuda es en que te va a responder a cualquier pregunta que tú necesites. Es un robot virtual entrenado en el que tú le puedes preguntar cualquier duda que necesites de tu negocio. No te va a emitir esas facturas, pero si tú le cuentas en qué consiste tu trabajo, te va a decir si te recomienda estar en Verifactu o no. Al final es como si fuera preguntarme a mí, pero en cualquier momento del día. Entonces, de hecho es que está entrenado por mí, entonces es mi cabeza en un robot y puedes hacerlo. Vamos, creo que tienes mi teléfono también, así que puedes escribir tú mismo. Bien, pues muchas gracias. Yo quería dar las gracias desde la Asociación de Jóvenes Empresarios a que de nuevo nos den este espacio desde el Ayuntamiento de Palma. Creo que es muy importante y es muy importante para nuestro futuro. Como he dicho, creo que se van a quedar un rato por si tenéis alguna pregunta más y hay un café, unas pastas para que nos quedemos aquí el tiempo que queráis. Solo pediros un aplauso para ellos y gracias por venir a todos. Venga, pon el ticket. Pon el ticket.